Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Fórmula Vid Chile. En esta ocasión vamos a analizar lo que fue el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, Gran Premio que se corre en quinta oportunidad y que nos da un ganador en quinta oportunidad. Esta vez recae sobre el mexicano Sergio Checo Pérez, mexicano que no estaba dentro de mis estadísticas claramente. Sí pensé y venía mencionando que es un gran premio que le acomoda bastante a Pérez. Ya había venido haciendo unos muy buenos desempeños en este circuito, pero pensé que esto se le llevaba al Verstappen con un segundo lugar de Hamilton, y tenía pensado un tercer o cuarto lugar de Pérez. En fin, es el segundo gran premio que gana Pérez. El anterior lo ganó en diciembre del año 2020 en el circuito de Sakir. Esto lo está poniendo a la altura de quienes para los mexicanos había sido el más grande de ellos, que era Pedro Rodríguez. Rodríguez, quien ganó 7 títulos en total y de los cuales tuvo 2 podios, el 67 en el Gran Premio de Sudáfrica y el año 70 en el Gran Premio de Bélgica. En segundo lugar tenemos a Sebastián Vettel. Sebastián Vettel, que también su último podio lo tuvo en Turquía el año 2020. Viene también teniendo desde el circuito de Mónaco, llamando la atención un poquito, que son 2 circuitos urbanos o callejeros, pero viene teniendo un buen desempeño, viene de un quinto lugar y ahora en un inesperado segundo lugar. Y en tercer lugar tenemos a Pierre Gasly, que es su tercer título. Este tercer título se suma a los 2 anteriores. Tenemos el 2020 en el circuito de Monza y el año 2018 en una tremenda carrera que hizo en el Gran Premio de Brasil, en la última curva, después de una bandera amarilla, en la última curva hacia la meta, peleándole el lugar o aguantándole el lugar a un Lewis Hamilton, campeón de ese año. Vamos a analizar en este momento lo que es la llegada finalmente de los pilotos desde el lugar 20 hasta el primer lugar. En forma ascendente, como lo hemos venido haciendo anteriormente. Tenemos en el lugar 20 al francés Ocon. Ocon clasificó en el número 12. Lamentablemente Ocon tuvo un problema en su motor y tuvo que abandonar en la vuelta número 3. Posteriormente tenemos a un Lance Stroll que clasificó 19 y llegó en el lugar 19. Stroll tuvo un fin de semana del olvido. Recordemos que este chocó en la Quali 1 en la curva 15, y tuvo un accidente aún mayor en carrera en la vuelta 31. Este venía pasando la curva 20 de la vuelta 31, que es un lugar de la recta larga, a alrededor de 300 km por hora. Es, si no me equivoco, el único que largó con neumáticos blancos, neumático que por ende tuvo problemas después también con Verstappen, y se estrelló alrededor de 300 km por hora en plena recta. No venía muy lejos del borde de la pista y se estrelló, se fue hacia el lado izquierdo de la pista, estrelló, provocando una bandera amarilla. En el lugar 17 tenemos a George Russell, que clasificó en el número 15. Russell entró a hacer un extraño cambio de neumáticos a blanco en la segunda vuelta del circuito, y tras la largada o la relargada de la vuelta 49, que fue la relargada por el accidente de Verstappen, creo que no largó, finalmente él sale como un DNF que no llegó finalmente, no finalizó la carrera. No sé qué le pasó a Russell. De todas maneras, la carrera de Russell fue bien, bien deslucida. En el lugar 16 llegó Latifi. Latifi clasificó 16. Latifi tuvo una penalización también en esta bandera roja de Verstappen, ocasionada por Verstappen. Hubo un problema de comunicación con su ingeniero, finalmente, que le dijo algo como que estuviera fuera de pista.
Él entendió que estuviera fuera de la pista y en vez de fuera de pista, de salir de la pista y hacerla por pits, algún enredo así tuvo, finalmente fue penalizado. En el lugar 15 tenemos a un Hamilton que clasificó segundo, eh, que venía siendo dentro de lo que había hecho el fin de semana, venía siendo una buena carrera. Él superó en la segunda vuelta, si no me equivoco, superó a Leclerc. Segunda o tercera vuelta. Creo que fue segunda vuelta. Hizo el cambio de neumáticos en la vuelta 12 y posteriormente el cambio lo hizo Red Bull en la 13 y la 14, logrando hacerle un overcut. Yo en el video anterior menciono de que la posibilidad de entre un undercut y un overcut era más posible de hacer un overcut para mejorar tu posición en contra del undercut, dado lo largo del circuito y lo que te iba a costar finalmente colocar los neumáticos en temperatura. Parece que no me escuchó Mercedes, pero en fin, se dio la situación del overcut y esto lo dejó en tercer lugar. De ahí en adelante tuvo una muy linda lucha con el mexicano Pérez, logrando en ciertos momentos colocarse en zona de DRS con Pérez, sobre todo en el sector 1, en la curva, bueno, la detección del DRS está entre la 1 y la 2, y después venía la zona de 850 metros, que era entre la curva 2 y 3. No le dio finalmente a Hamilton para poder pasarlo en esa zona de DRS. Pérez supo sacarle provecho a su Red Bull en la zona porque tenía seguramente un poquito más de carga aerodinámica que el Mercedes en la parte trabada del circuito, que ya viene siendo en la zona 2, que son muchas curvas trabadas, sobre todo el sector del Castillo. Y supo Pérez sacarle más de un segundo de cara a lo que era el segundo sector del DRS. Entonces, en esa curva digamos, en la curva 16, para tomar ya la recta de 2200 metros, Pérez estaba fuera de zona de DRS. A pesar de todo esto, el Mercedes-Benz, como venía con menos carga aerodinámica y tenía una velocidad final en recta mayor, lograba llegar a la curva 1 colocándose detrás de Pérez y nuevamente pudiendo tomar en la zona 1 el DRS nuevamente, pero como era corto no le daba. Le mostró el auto en un par de ocasiones, pero no fue posible. Hasta que llegó al choque que tuvo Verstappen. Aquí Germán Tilke determinó finalmente, después de mucho rato, se hicieron los cambios de neumático de blanco a rojo. Claramente pues ya los blancos eran inaguantables y esto podría haber ocasionado otro choque en plena recta con todos los autos mucho más juntos. Cambiaron todos a rojo. Se hace un sprint de una relargada en cero, que espero que esto se siga dando de la misma manera cuando hay una bandera roja. Si bien es cierto, no es muy justo para quien va primero, porque finalmente es el que hace más desgaste de neumático, el que va más a fondo, y que encontrarse en un momento con todos juntos o en una relargada en cero y que esa relargada te salga mal y te quiten el lugar, quizás no es justo. Pero tenemos que entender que este es un espectáculo y en pro del espectáculo, esto de la largada desde cero en grillados nuevamente fue increíble. Fue increíble. Mucho más que lo que es ir detrás del pace car. Esto da, de cara al espectáculo, brinda una emoción mayor definitivamente. Se largó desde cero en la vuelta 49 y Hamilton había ya hablado en su momento con Toto Wolff. Hay una conversación en la que le dice o hace entender una cosa así como que tenían que tener mucha, que él de hecho lo encara y le dice que tenía que tener mucha tranquilidad, que ya Verstappen se encontraba fuera de los puntos y finalmente esto, saliera segundo, saliera primero, saliera tercero, iba a quedar por delante de Verstappen en puntos.
Así que no era una cosa de salir a reventar en la primera curva y tratar de hacerlo. Y vimos a Hamilton en esa primera curva que iguala a Pérez, se pone en la interna por delante de Pérez, pisa el freno y el hombre se va derecho. Bueno, de hecho fue el último dentro de los que clasificaron que llegó dentro de los últimos clasificados, llegó en el lugar 15, sacando los que habían tenido accidente. Y de ahí en adelante, disculpas correspondientes del caso, volvió a quedarse a dar la vuelta y quedó por detrás de todos, finalmente quedó último. Ya a esa altura, quedando 2 vueltas, él no sacaba nada con tratar de adelantar 4 o 5 puestos, porque era imposible. Le había sido imposible pasar a Pérez durante la carrera, y ya le iba a ser imposible arrebatar 3, 4 o 5 lugares para sacar un puntito, imposible. Sí me llamó la atención en su momento, porque si ustedes se dan cuenta y analizan el video, en el momento que va Hamilton y va Pérez y viene la curva 1, si bien es cierto, Hamilton salió mucho mejor que Pérez, pero Hamilton sale levemente por delante de Pérez cuando encaran la frenada. Claro, la trayectoria que llevaba Pérez era mucho mejor porque iba más abierto y iba a poder frenar de mejor manera para quizás a lo mejor haberle hecho la tijera en la curva 1. Pero frena Hamilton y su auto desliza, pero sin haber tomado, pero ni siquiera sin haber sentido el freno, solamente se traba la rueda delantera derecha que emite un humo increíble y el auto no frenó, pero por ningún lado. Me llamó la atención porque por muy fríos que están los frenos, finalmente ninguno de los otros 14 que quedaban en competencia había manifestado ese problema. Pero no, 17 quedaban en competencia. Pero le pasó a él. Claro, y indagando un poquito, hay un botón de freno que se llama Magic Brake. Y el Magic Brake es un botoncito que ellos aprietan para hacer un balance. Es como para calentar un poquito los neumáticos delanteros, traseros, en pro de cuando van a largar. Y esto también les ayuda a calentar un poquito el sistema de frenos. Resulta que tengo entendido de que Hamilton apretó ese botoncito de Magic Brake, largaron, pero se le olvidó en la largada desconectar el botoncito. Entonces, claro, eso funciona, ese sistema funciona muy bien de cara a la largada, pero no de cara a tener que enfrentar una frenada ya en competencia. Se le olvidó desconectarlo y eso hizo que el auto al momento de frenar le derrapara de una forma increíble. De pits no le pueden dar indicaciones de qué es lo que tiene o no tiene que hacer finalmente, porque si no los penalizan. Y ese fue el gran problema que tuvo Hamilton. Realmente un error de principiante. Creo que esto no les había pasado a nadie. Su ansiedad, creo yo, de luchar ese primer lugar, llegar al primer lugar y toda la situación que se dio, fue increíble que esto le pasara a un piloto con la historia que tiene Hamilton, con la experiencia que tiene Hamilton. Podríamos haberlo esperado quizás de cualquier otro piloto, quizás a excepción de Raikkonen, pero cualquier otro piloto. Bueno, Raikkonen también se mandó un condoro enorme en el Gran Premio de Portugal, si no me equivoco, donde le pegó por atrás a su compañero de equipo por ir mirando el volante. Finalmente se enterró detrás de él. Bueno, errores parece que tienen todos y los estoy sobreestimando, pero me parece increíble el error que tuvo Hamilton finalmente. Continuamos. En el lugar 14 y en el lugar 13 tenemos a los Haas, que llegaron, que clasificaron en 18 y 17 respectivamente.
A Mazepin le habían sacado una vuelta que después con la bandera amarilla lo vuelven a colocar en el último lugar, le hacen pasar finalmente por el lado del auto de Pacecar y se vuelve a colocar en giro. Mazepin tuvo un problema también de haberse pasado en uno de los frenajes y ahí quedó finalmente muy cerquita Verstappen en su momento de pasarlo. Eh, lo único que podrían sacar a lo mejor en limpio la gente de Haas es que van a poder decir de que terminaron en carrera por delante de Hamilton. Una cosa increíble. En el lugar 12 tenemos a Valtteri Bottas, que clasificó 10. Valtteri Bottas llegó en momentos, estuvo 14, 15, lo pasaron todos. Incluso en momentos llegamos a verlo solo por delante de George Russell. ¿Qué más se puede decir de Valtteri Bottas? Tuvo un fin de semana desastroso. Bueno, en el lugar 11 tenemos a Giovinazzi. Giovinazzi clasificó en el lugar número 20. Estuvo también mascando los puntos, al igual que lo que le pasó a su compañero en Mónaco. Ahora salieron, él había salido en Mónaco 10, Raikkonen 11, ahora salió el 11, Raikkonen salió en el lugar número 10, Raikkonen había clasificado en el lugar 14. No se vio mucho dentro de las transmisiones, sí se le vio adelantar a Valtteri Bottas. Después tenemos en el lugar 9 a Ricciardo que clasificó 13. Al menos con este noveno lugar ganó 2 puntitos. En su momento también dentro de tiro de cámara vimos a Russell y vimos a Norris que iba por delante de él. Norris se cayó mucho en un principio. Sigue sin gustar Ricciardo. Habrá sido buena la decisión de haberse cambiado de Renault, de estarlo evaluando. En el lugar 8 tenemos a Carlitos Sainz. Carlitos Sainz clasificó quinto. Luego él hizo un cambio temprano de neumáticos en la vuelta número 12, cambiando compuesto blanco. En la misma vuelta del cambio de neumático finalmente se pasó de largo, justo por esto de lo que cuesta entrar en calor tanto los neumáticos como el sistema de frenos. Se pasó de largo en la curva 8, que es la curva del Castillo, la curva a mano izquierda. Tuvo una salida a marcha atrás que en el tiro de cámara se alcanza a ver que pasa uno de los... No sé si fue Raikkonen o Giovinazzi, uno de los dos, pero fue una salida muy peligrosa. Yo creo que con todo esto que pasó finalmente de los neumáticos, sobre todo del problema que tuvo Stroll, se le fue a lo mejor a dirección de carrera a analizar. Nunca salió en el análisis tampoco de que estaba bajo investigación, pero tuvo una salida muy pelotuda. Yo también lo nombro en el video anterior de que Sainz, creo que en McLaren había hecho las cosas muy bien. No sé si también ahora en Ferrari. Quizás se sienta presionado. Es un buen piloto. Pero de acuerdo a lo que también digo en el video anterior, él generalmente tiene una clasificación y a diferencia de Pérez, que clasifica mal y corre bien, Sainz clasifica bien y corre mal. Saquemos de esto a Mónaco. Recuerden que Mónaco tuvo afuera a Leclerc y a Bottas por problemas. Pero si ven el historial de Sainz van a encontrar que sus carreras son peor que sus clasificaciones, y esta no fue la excepción para Sainz. Después tenemos en el quinto lugar a Lando Norris que clasificó 9, había clasificado 6, recuerden que penalizó 3 lugares. Le costó a Norris tomarle la mano al McLaren, pero finalmente se recuperó y quedó en quinto lugar, que era dentro de lo que clasificó sexto.
recuperó buenos lugares al final de la carrera, pero tampoco se le vio mucho. Cuarto lugar a Leclerc, Leclerc que clasificó en la pole. Su primer lugar le duró poquito. Cambia él en la vuelta, también entra muy tempranamente a cambiar neumáticos, cambia en la vuelta 10 a compuesto blanco. Y en la relargada fue muy amenazado por Gasly. Gasly cubrió muy bien finalmente en los lugares donde son normalmente los sobrepasos en el circuito de Azerbaiyán. Tercero tenemos a Gasly. Gasly clasificó cuarto. Ya nuevamente tuvo una muy buena carrera, nuevamente tuvo un muy buen fin de semana. Y en este duelo con Leclerc, como les mencionaba, prácticamente con el cuchillo entre los dientes, el hombre defendió increíblemente ese tercer lugar. No se lo pudo arrebatar Gasly, definitivamente. Veíamos en tiro de cámara un Norris también a la expectativa de qué podía pasar entre ellos dos, para él, lógicamente, o para cualquier piloto que se choquen los de adelante, le abre una oportunidad increíble de haber quedado en podio. Pero es que la relargada fue muy buena. En el segundo lugar tenemos a Vettel. Vettel clasificó 11, lideró tras los cambios de neumático, lideró la carrera entre la vuelta 13 y la 19. Es el primer podio de este año para Aston Martin, con un monoplaza que creo que todavía no está para tan buenos lugares, sí para mantenerse y empezar a pelear ya quizás con un McLaren. Pero acá podemos ver a Vettel que todavía que hizo gala de lo que es su experiencia, más que nada. No tenía en la relargada, no tenía para haber podido luchar con Pérez por ningún lado. Llegué a pensar, recordemos que Vettel se mandó una montonera de ranazos cuando estaba en Ferrari en las largadas, que normalmente en el duelo con Hamilton se tocaba y siempre salía mal parado él. Llegué a pensar de que podía pasar algo parecido en la relargada, pero no, el hombre tuvo sangre fría. Recordemos que Hamilton se pasea en esa curva que se pasó de largo, se paseó por delante de todo. Tampoco hubo la fortuna de que no se llevó a nadie puesto en esa pasada. Supo frenar bien y Pérez y Vettel en su momento para que él pasara de largo. Pero no, está haciendo las cosas muy bien Vettel. Vettel nuevamente se lleva el premio al piloto del día, muy merecido por lo cierto. Se lo llevó por lejos, el segundo fue Pérez. Muy bien Vettel, muy bien, debe estar muy contento finalmente con su segundo lugar. Y en primer lugar tenemos a Pérez. Pérez que con una deslucida clasificación en sexto lugar, finalmente en la primera vuelta logra pasar a Sainz y logra pasar a Gasly. Y lo mismo, teniendo una detención y un cambio de neumático en la vuelta 13, con una parada en pits que fue bastante mala de 4.3 segundos. Pero logró salir por delante de Hamilton y, como ya les mencionaba anteriormente, supo gestionar muy bien tanto en neumáticos, si bien es cierto, no mejor que lo que venía teniendo Hamilton, pero supo gestionar muy bien y en no entrar en error en el circuito donde finalmente la aerodinámica era favorable para Red Bull. Yo llegué a pensar que en algún momento tener al 7 veces campeón del mundo detrás tuyo escuchando susurrar su motor te va a hacer cometer un error, sobre todo en un circuito que no admite errores, que una salida de circuito es casi imposible porque te vas a dar contra un wall race rápidamente. No, Pérez, como todo un maestro, finalmente se mantuvo bien, se mantuvo detrás de Hamilton, perdón, detrás de Verstappen, por delante de Hamilton,
hizo muy bien de escudero en esto. Estuvo a muy buenos tiempos, sacó al igual que Verstappen, sacó muchas vueltas rápidas dentro de lo que fue la carrera, vueltas rápidas que las sacó en momentos en que tenía ni más ni menos que a Hamilton por detrás, que generalmente ahí es cuando van ralentizando la carrera porque él va cuidando sus trayectorias para que no los pasen. Claro que aquí tenía que cuidar solamente dos trayectorias, que era la curva 3 y la curva 1, pero de todas maneras gestionó de manera increíble Pérez. Muy merecido primer lugar, muy contento porque finalmente se vio un muy buen progreso en esta carrera y, y porque dejan de cuestionarlo tanto en Red Bull también en lo que son sus números. Es de esperar que siga teniendo estos buenos lugares, que podamos tener a Pérez en Red Bull para rato, que siga mejorando. No así lo que vamos a ver seguramente con Bottas. Bottas, para no estar en tela de juicio y que finalmente se pensara si iba o no a poder seguir recordemos que se le vence su contrato también con Hamilton en Mercedes, para poder ver si Bottas se quedaba más años o un año por lo menos de renovación en Mercedes. Esto se le viene muy difícil a Bottas. Me parece de que el cambio se viene y me parece muy bien por el cambio. Sería excelente ver a un Russell ocupando ese segundo asiento, no por menospreciar a Russell, sino que es el segundo o el primer asiento, como quieran hacerlo pensar. Russell ya demostró la capacidad que tiene finalmente para poder adaptarse de un auto que hasta el año pasado era el más lento del circuito a poder usar el auto de Hamilton, auto que tampoco le quedaba cómodo. Recordemos que la diferencia de altura entre Hamilton y Russell es bastante. Russell le hacen su silla, pero él queda muy corto con los pies recogidos prácticamente manejando el Mercedes. Y esa carrera que se le vio a Russell superó a Bottas, iba primero y no la pudo ganar por la parada en pits que tuvieron, que fue desastrosa. En fin, no sigo alargando esto más. Ya llevamos casi media hora de video. Recuerden darle like. Denle like. ¿Ah? Recuerden suscribirse. Y por sobre todo, fomenten el automovilismo dentro de quienes nos gusta. Hagan llegar este videito a amigos que también ven Fórmula 1. Hagamos de esto un grupo en que podamos opinar, podamos comentar y podamos hacer mejores cosas. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos próximamente.